Buenas tardes a todos. ¿Están por ahí? Bueno, vamos arrancando. Nuevamente, buenas tardes. Mi nombre es Florencia, trabajo en el área de desarrollo institucional y en nombre de Centro Hirsch quiero darle la bienvenida y agradecerles por sumarse a este nuevo ciclo de charlas que estamos inaugurando hoy, que son gratuitas y abiertas a toda la comunidad, a las que llamamos Hirsch junto a vos. Este ciclo nace con un propósito específico que está en nuestro ADN, que es acercar herramientas con conocimientos y espacios de reflexión que nos permitan potenciar nuestro bienestar, proyectar lo que se viene con más seguridad e información, siempre pensando, como les decía, en mejorar la calidad de vida de las personas. A lo largo de todas las temas vamos a estar compartiendo a lo largo, perdón, de todos los encuentros vamos a estar compartiendo diferentes temas, siempre en torno al cuidado y a la calidad de vida. Y hoy particularmente vamos a hablar sobre educación financiera junto a dos grandes profesionales, José Luis Ferrer y Hernán Martos, que están acompañándonos y a quienes ahora en unos minutos nomás les vamos a estar dando la palabra. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que todos dejen las preguntas que les vayan surgiendo durante la presentación en el chat, que al finalizar vamos a estar seleccionando algunas para que los oradores puedan responderlas en vivo. Así que ahora sí, para abrir oficialmente el ciclo, le doy la palabra a nuestro director general, Marcelo Ror, que está ahí del otro lado. Hola, sí, buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo que presentó Florencia Pérez desde la Jefatura de Desarrollo Institucional. Estamos muy contentos de poder comenzar este nuevo ciclo que nos va a acompañar durante el año. Específicamente, esta charla nos pareció sumamente importante. Es una charla a la que invitamos a José Luis Ferrer, a Hernán Martos, de quienes voy a hablar en un instante. La verdad que estuvimos hace pocos días presentes en la ciudad de Rosario y allá comentábamos que en muy pocos años hemos ganado 10 años en expectativa de vida. Todos los que estamos acá, o gran parte de los que estamos acá, tenemos altísimas chances de ser centenarios y supercentenarios. Hay más de 9.000 personas mayores de 100 años actualmente en la Argentina y el crecimiento de la población supercentenaria va a ser geométrico. Pero del otro lado del mostrador, depende de la actividad a la que realicemos, género y hace cuánto comenzamos a trabajar. Nos retiramos a los 55, a los 60, a los 65 o a los 70 años, con lo muchos años para gestionar y administrar el patrimonio. Entonces, esto nos parece de carácter fundamental, este tipo de charlas, en las cuales claramente la charla que nos van a dar 25, 50 minutos, nadie acaba de salir experto en finanzas, pero por lo menos vamos a tener la alternativa de empezar a escuchar el concepto educación financiera, concepto que ya está institucionalizado en los países, es de carácter obligatorio y cada vez más temprano en el desarrollo educativo. Que bueno, sin más los voy a presentar. Hernán Martos y José Luis Ferrer tienen más de 20 años liderando negocios financieros en la banca nacional, en la banca internacional. Han dirigido redes comerciales, canales digitales y operaciones multiproductos y tienen experiencia en fusiones, expansión regional y rediseño de modelos de negocio. Y sobre todo tienen una amplia trayectoria en planificación financiera, inversión patrimonial y estrategias de crecimiento para individuos y organizaciones. Y algo muy importante, y me vas a perdonar, Hernán, pero que lo diferencia a José Luis Ferrer en este grupo, que es el yerno de Toto Gianetti, a quien estoy viendo acá. Es un residente nuestro de Hirsch, con sus 96 años, un genio. Fue muy amigo de mi viejo mientras mi viejo vivió acá también en Hirsch y estamos súper, súper contentos que esté con nosotros en esta charla de planificación financiera, donde hay gente muy joven y gente grande, gente mayor que nos puede enseñar mucho.
Así que perdoname, Hernán, pero tengo que dedicarle este segmento a Toto, que lo tengo a pocos pasos, pero está en otra computadora, ¿sí? Sin Un más, le abrazo a dejo la Toto. palabra, sin más, le dejo la palabra a Hernán y a José Luis, y por favor, las que están surgiendo las dejan en el chat que está bajo Centro Hirsch, las voy a estar levantando yo, y vamos a seleccionar un conjunto de ellas para que tanto Hernán como José Luis puedan respondernos al finalizar la reunión. Muchas gracias y a disfrutar del evento. Que bueno, ya está instituido en diversos países. Lamentablemente, y gracias por la presentación que nos hiciste con nuestro pequeño currículum de varios años, pero realmente una de las cuestiones que no hay en la Argentina, en los colegios primarios, secundarios, en las universidades, es lo que se llama educación financiera, ¿no es cierto? O sea, cómo vamos a manejar nuestros ahorros, nuestros gastos, nuestros ingresos. Todos ustedes seguramente, yo no se los voy a explicar, pero conocen miles de instrumentos financieros. Nosotros en nuestra experiencia en la banca y en lo que tiene que atender, lo que tiene que ver con la atención al público, hemos atendido diversas clases de personas y la verdad es que se habla más de instrumentos que de educación financiera. Nos parece que en este momento de la vida, como bien nombraban recién, es importante justamente por la amplitud de la expectativa de vida que tenemos en la población mundial, en la Argentina incluida. Hay que empezar a prever y a ver qué es lo que va a suceder con nuestros ingresos cuando dejemos de tener los ingresos que estamos percibiendo hoy en nuestra actividad, cómo vamos a planificar eso. Así que bueno, un poco esta charla se trata de eso. Si querés empezar. Bueno, ese es el viaje en barco. ¿Ahí se ve? No, ahí sí, pero me presentaron. ¿Ahí estamos? Sí, ahí está la primera pantalla inicial. Dale. Bueno, nada, ¿quiénes somos? Ya Marcelo gentilmente nos ha presentado. Así que no hace falta más preámbulos. Como les decía, que este encuentro está pensado, y lo hablamos en las charlas previas con la gente de Hirsch, ¿no? Para justamente en una población, aunque aquí hay gente de todas las edades, pero en una población que ya ha atravesado gran parte del camino, ¿no? Y hoy enfrenta un desafío que es parar, frenar, mirar cómo administrar mejor sus recursos, ¿sí? Para vivir lo que nos quede en adelante. Bueno, por supuesto que yo me incluyo, ¿no es cierto? Para vivir en adelante con tranquilidad, autonomía y tener proyectos propios. El tema autonomía es un tema que, bueno, cada uno sabrá la autonomía que tienen. Muchos de nosotros ayudamos a nuestros padres, muchos somos autosuficientes, pero así todo se puede planificar tener cierta autonomía para tener proyectos y para vivir lo que nos queda con más tranquilidad. ¿Seguís? Bueno, y un poco es esto, ¿no es cierto? Hoy en redes sociales, si ustedes ven, hay un montón de chicos, ¿no es cierto? En Instagram, en TikTok, hablando de inversiones, de cómo generar ingresos en 60 días. Digamos, la educación financiera es mucho más amplia, y mucho más sencilla, ¿no es cierto? Y no está reservado para los jóvenes, quiero decir, no hay momento para que empecemos a administrar nuestros recursos si lo hemos hecho de jóvenes, bárbaro como para planificar los años de retiro que tengamos, y si no, nunca es tarde para empezar, ¿no es cierto? Eh,
y se trata un poco de entender cómo manejar mejor eso que uno tiene, para que ese dinero no sea una preocupación, sino una herramienta que nos permita, a través del ahorro, de la inversión, del control de los gastos, cómo poder vivir mejor. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes hoy en este momento y agradecerle, por supuesto, a Hirsch y a todo el equipo por la invitación. Vamos a empezar a profundizar un poquitito sobre lo que hablaba José Luis y la idea es tener un disparador para pensar entre todos. Warren Buffett, para quien no lo conoce, está considerado como el mejor inversor de la historia contemporánea, por lo menos, y él tiene una frase de cabecera que dice que si no podés controlar tus emociones, no podés controlar tu dinero. Y dentro de la charla y dentro del programa de lo que vamos a hablar y vamos a ver, ustedes van a ver que hay algunos conceptos técnicos que vamos a hacer el mayor esfuerzo para simplificarlos y hablarlos claramente para que se pueda comprender bien, porque seguramente hay gente que conoce mucho de finanzas y hay otra que no, entonces vamos a tratar de hacer una charla para todos. Pero ninguno de esos conceptos técnicos tiene demasiado sentido entenderlos si no primero entendemos toda la parte subjetiva de una decisión y sobre todo cuando hablamos de cuidar un patrimonio que fue realizado durante toda la vida con mucho esfuerzo y siempre hay un montón de emociones que se meten en el medio y a veces, más allá de conocimientos técnicos que tengamos o no, no nos juegan una buena pasada y muchas veces lo que ocurre es que nos hacen tomar una mala decisión. La idea para debatir un poquito y jugar entre todos, les compartimos esta pregunta y es, imagínense cada uno de ustedes qué haría si hoy viene Papá Noel y le regala 100 millones de pesos. Esa es un poco la propuesta. La idea es que puedan entrar desde sus máquinas o desde sus teléfonos a esta página, menti.com, le van a pedir un código, que es este que está en pantalla, y una vez que colocan ese código, van a poder elegir una de las 4, 5, 6 opciones que hay para responder la pregunta. ¿Qué harían si hoy les regalan 100 millones de pesos? No llego a entrar a Creo, la Florencia, que página está el yo. link también, ¿no? En el chat. A ver, Sí, dejamos el link en el chat y el código escrito. no lo veo yo en el chat. Digo por las dudas, el código es 43544882. 43544882. ¿Y el nombre de la página? Menti, www.menti.com. Menti con i latina. Para los que están viendo la presentación, está aquí en la presentación. Les damos 3 minutitos, Florencia, ¿te parece? Ujú. Yo pude entrar, Flor. Ahora cuando terminen voy a mostrar los resultados de las votaciones.
Acá entré donde te empieza a preguntar qué harías si te regalan 100 millones de pesos. Ahí estoy. Sí, sí, ahí tocas una alternativa. Ahí ya salí para que puedas proyectar vos, José. Bueno, avísame, Flor, cuando o que vayan terminando, lo voy compartiendo. Sí, si quieren vamos siguiendo y ya vamos viendo las respuestas. Bueno, ¿se está viendo ahí? Amplialo. Sí. Bueno, hay un gran ganador. ¿Querés leerlo? A ver, pues tengo todo abajo. La primera alternativa era Dale. compro dólares y los ahorro. El 13% eligió comprar dólares y ahorrarlos. Nadie Nadie eligió gastar todo. eligió gastarlos porque es un regalo y lo quiero disfrutar. Hay gente muy responsable acá. El 6% dijo que ahorra una parte e invierte otra. Y el 81% dijo que lo separo en tres partes: gasto, ahorro e inversión. Lo cual no es que haya una respuesta correcta o incorrecta, pero es atinado, adecuado, diversificar siempre con cualquier ingreso que uno reciba, con lo cual es una opción muy válida. Vamos a volver. Volví, ¿no, José? Sí, sí. Bueno, a ver, acá y un poco de la frase y también del ejercicio. Es clave entender que más allá de lo que uno tenga, sea mucho o sea poco, la clave está en cómo uno lo administra. Y muchas veces los pequeños detalles hacen la diferencia. Entonces, ahora vamos a profundizar acerca de eso, vamos a compartir alguna herramienta también para ayudarlos en su día a día, pero como disparador, para empezar, quédense con este concepto, que la administración, que quizás es del día a día, aburrida, en donde muchas veces uno se tienta a distintos consumos, es importante tenerlo controlado para tener y proyectar una administración de patrimonio correcta, sobre todo de acá en más. Especialmente en la generación para la cual estamos dando esta charla, si bien hay personas que no pertenecen a este rango etario, la verdad es que el foco y el objetivo principal está dado en esta generación Silver, en donde, como explicaba muy bien Marcelo al principio, es una generación en general mayor a los 50, 60 años, que están muy activos, con muchas ganas de vivir, de crear, de hacer cosas, que valoran la estabilidad, la claridad y que se sienten también confiados por toda una vida de desarrollo profesional y de actividad, y que se sienten muy bien para disfrutar la vida. No es como hace muchos años atrás, en donde la expectativa de vida era mucho más corta y quizás una persona de 60 años ya estaba entrando en su última etapa. No es para nada así hoy, todo lo contrario. Con lo cual es una etapa muy linda de la vida en donde uno busca disfrutar, pero también tiene que estar haciendo equilibrio, como veíamos en la filmina anterior, para cuidar el patrimonio y para tener la tranquilidad y la seguridad de que lo que haya generado hasta ese momento le va a alcanzar para continuar con su vida de una manera adecuada.
Bueno, vamos a entrar ahora más en los detalles técnicos. Lo que armamos acá es una fórmula, es como si sería una receta de cocina en donde con esta fórmula que llamamos GPS financiero, nosotros creemos que siguiendo cada uno de estos pasos tenemos gran parte del camino recorrido, gran parte de la educación financiera adquirida, y esas van a ser herramientas muy válidas para administrar y para controlar el patrimonio eh, a partir de ahora. Vamos a ir desarrollando una por una, pero esta es la fórmula que es importante que ustedes puedan recordar. Por supuesto que no tienen que anotar, después vamos a enviar la presentación a través seguramente de Florencia como para que todos los que hayan estado la puedan tener. Vamos con la primera, que es ganar control. Y el ganar control tiene que ver con lo que hablábamos hasta hace un ratito, ¿no? Tratar de registrar todos los gastos que vamos teniendo en el mes a mes, no para juzgarnos, no para culparnos, sino para tener absolutamente claro cada registro de los gastos que vamos teniendo en el día a día. La clave de esto es hacerlo el mismo día que tengo el gasto, porque si no después me olvido o me acuerdo de la mitad o me acuerdo de un número equivocado y eso puede desvirtuar después el ejercicio final. La idea es usar ese registro como un espejo, no como un examen, no para sentirme culpable por algún gasto o que me tenté o que me descuidé y lo tuve o que no controlé, sino para realmente poder tener una radiografía, una foto de cuál es la situación y poder hacerlo por lo menos un mes o 2 meses, como para poder partir de un diagnóstico claro de dónde estoy parado hoy, cuánta plata yo gasto por mes, en qué la gasto, cómo se distribuyen mis ingresos en los distintos gastos que voy haciendo, porque eso me va a permitir después sacar un montón de conclusiones y tomar las decisiones correctas para modificar, si es que yo me doy cuenta que esa distribución no es la que en realidad yo quisiera, poder cambiar hábitos, que es lo más difícil de hacer, pero que es lo importante como para poder ordenar el gasto a futuro. Perdón, Hernán. En este sí, Sí, yo quería agregar que esto es algo muy sencillo, parece una verdad de perogrullo, sentarse a anotar esto. Nosotros en nuestra experiencia en el sistema financiero con clientes, muchos de los líos, por decirlo de alguna manera, que traen los clientes cuando vienen a refinanciar una deuda, a sacar un préstamo para cubrir baches, tiene que ver porque hay muchísima gente, la gran mayoría de la gente no tiene idea cuánto gasta por mes. Tiene idea cuánto gana y para cuánto le alcanza, pero no tiene control de los gastos. Aunque parezca algo sencillo, básico, no se lleva adelante y creemos que es muy importante. Perdón. no, nosotros vamos a acompañar este ejercicio, les vamos a enviar junto con la presentación una herramienta que es una planilla muy simple, armada, como para que ustedes ya tengan un instrumento en donde puedan volcar los gastos, como para poder tener un control. Incluso esa misma planilla tiene una distribución de gastos para que ustedes tengan una foto y un diagnóstico bien claro de la situación de cada uno. La persona que no maneje una computadora no hay ningún problema, lo puede hacer con lápiz y papel y sirve exactamente igual. Lo importante es que tomen el hábito de día a día anotar cada uno de los gastos que tienen. El segundo paso de la fórmula de GPS se llama 50-30-20. Es una nomenclatura muy conocida en el mundo de las finanzas, en donde es la distribución ideal de cómo uno debería administrar sus ingresos. Por supuesto que esto no siempre es así, no aplica para todo el mundo.
la gran mayoría de la gente le alcanza la plata para llegar a fin de mes, mucha no le alcanza ni siquiera para eso. Obviamente que no contempla todas las realidades, pero considerando una situación mediana, digamos, en donde uno tiene cierta capacidad de ingresos, bueno, la idea o la recomendación es que lo distribuyan de esta manera, que el 50% de sus ingresos lo dediquen a sus gastos fijos, la comida, el alquiler, las expensas, la luz, los servicios, el 30% lo puedan destinar a sus gastos variables, gastos que tienen que ver con algún gusto, alguna salida, algo de ropa, algo de vacaciones o cualquier tipo de gasto variable que ustedes puedan llegar a tener. Gasto variable se entiende como un gasto que no se repite sistemáticamente todos los meses. Los gastos fijos, el alquiler, la comida, los medicamentos, todos los meses uno tiene que sí o sí incurrir en ese tipo de gastos. Y finalmente, el 20 de la fórmula idealmente es para destinarlo a los ahorros. Todos los que tengan la capacidad suficiente con sus ingresos de respetar esta fórmula, realmente ayuda a tener unas finanzas ordenadas, a poder proyectar un patrimonio hacia adelante y a tener considerado y bien ecuanimizado la distribución de los ingresos que tenga. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes, aunque no tengan el 20% de la capacidad de ahorro, ven que se les va, por ejemplo, un porcentaje mayor en gastos variables que lo que se les va en gastos fijos, es algo que debería llamar la atención, es una alarma que se debería prender y que ustedes tendrían que revisar con la planilla que vimos en la primera solapa de la fórmula, a ver por qué motivo a ustedes se les está yendo más, un porcentaje mayor en gastos variables que en gastos fijos cuando no debería ser así. Entonces, la fórmula aplica para los que tienen capacidad de ahorro como para los que no tienen capacidad de ahorro y ahí pueden ver internamente la distribución y la comparación entre gastos fijos y gastos variables. Vamos con el tercer ítem, que se llama fondo crítico. ¿Cuál es la idea? La idea es, para todos los que tengan una capacidad de ahorro y hayan tenido la posibilidad de generar un patrimonio a lo largo del tiempo, la idea es que confeccionen dentro de ese patrimonio un fondo crítico que tiene que ver con guardar 6 meses de gastos. Ustedes ven lo que gastan en la primer parte de la fórmula, tienen conciencia de su gasto mensual, multiplican ese gasto por 6 y ese es el monto del fondo crítico que ustedes tendrían que tener resguardado, totalmente separado, no haciendo ningún tipo de inversión, sino tener ese dinero guardado o en un banco o en una caja de seguridad o en una cuenta, pero a disposición de ustedes ante cualquier imprevisto que pueda surgir. Eso lo que les va a permitir es la tranquilidad de administrar ese imprevisto de una manera correcta, evitar endeudarse ante una situación compleja que necesiten resolver y que por no tener ese resguardo de por lo menos 6 meses, en la desesperación, en la urgencia, tengan que recurrir a un endeudamiento. Van a poder mantener su nivel de vida si por algún motivo durante algunos meses se corta el ritmo de ingresos que vienen teniendo este fondo crítico, van a tener un plazo de 6 meses garantizado, manteniendo el mismo nivel de ingreso que tenían, y eso lo que les permite es tiempo para tomar mejores decisiones. En general, cuando uno decide con urgencia, decide con la necesidad y sin tiempo, son muy pocas las veces que se toman decisiones correctas.
En cambio, teniendo, más allá de una circunstancia complicada, teniendo la espalda suficiente como para tener los ingresos de 6 meses resguardados, uno puede pensar, analizar y decidir con mejor criterio. El próximo ítem es juicio al crédito. Y acá un poco un disparador. ¿Es malo endeudarse? Bueno, la respuesta es depende, como cualquier pregunta difícil. No hay un sí y un no absoluto, es un gris. Muchas veces endeudarse para cubrir gastos mensuales no es una buena decisión, no es algo que nosotros recomendamos. ¿Por qué? Porque si yo me endeudo para cubrir mis gastos mensuales, en algún momento eso se corta. No es ni más ni menos que lo que le pasa al país hace muchísimos años. Entonces, nosotros no recomendamos endeudarse para cubrir gastos mensuales. Ahora, tomar deuda, por ejemplo, para hacer un proyecto, por ejemplo, para hacer un negocio donde nosotros tenemos expectativa y necesitamos de un capital para invertir y para que eso genere ingresos, por supuesto que ahí sí puede ser una muy buena oportunidad y en general y en los países desarrollados, las personas y los países crecen y evolucionan de la mano del crédito. El crédito no es malo. El tema es para qué usamos el crédito y bajo qué condiciones tomamos ese crédito. Y en esa segunda línea de análisis, bajo qué condiciones, algunos tips que siempre son importantes para tener en cuenta. Siempre hay que ver el CFT, que es el costo financiero total. Cuando ustedes van a un banco y le piden un préstamo, en general el cliente pregunta cuál es la tasa. Y es un error, porque en realidad lo que calcula la cuota final que paga el cliente no es solo la tasa de interés, sino el costo financiero total, porque allí se incluyen gastos de otorgamiento, seguros, etcétera. Hay otro tipo de gastos, además de la tasa de interés, que son los que terminan confeccionando el costo real de ese préstamo y por ende el valor de la cuota. Entonces siempre va a estar así chiquitito en general. Ustedes si van a tomar un préstamo, pregunten cuál es el costo financiero total. Y puede ser que vayan a un lado y vean que un préstamo aparentemente está más barato que en otro lado, porque tiene una tasa nominal anual menor, y sin embargo en ese lugar el costo financiero total es mayor, por ende convenía sacar el préstamo en otro lado, aunque tenga una tasa mayor. Después, siempre tratar, dentro de lo posible, por supuesto, tratar de evitar los pagos mínimos de tarjeta de crédito y el uso prolongado del acuerdo en cuenta corriente. Son los dos productos con mayores tasas, con el costo más alto dentro de los distintos productos financieros que hay dentro del sistema. El pago mínimo de tarjeta de crédito y el uso prolongado en el acuerdo de cuenta corriente son dos de los productos más costosos. Si hay alguien que está hace un tiempo ya prolongado pagando el mínimo de la tarjeta y eso empieza a acumularse como una bola de nieve porque se calculan intereses sobre intereses, recomendamos ir a la entidad donde tienen la tarjeta y tratar de sacar un préstamo personal para cancelar el saldo de la tarjeta, porque ese costo del préstamo personal va a ser menor al que le están cobrando por los intereses del pago mínimo de la tarjeta. Lo mismo con el concepto de cuenta corriente. También hay que revisar en contextos y en economías complejas como la Argentina, con muchos vaivenes, con mucha volatilidad, hay que revisar condiciones de deuda del pasado. Si cualquiera de ustedes sacó un préstamo hace un año o un año y medio o 6 meses o 3 meses,
En todas esas circunstancias, la tasa de interés estaba muchísimo más alta de lo que está hoy, y si esperan un poquitito más, la tasa va a seguir bajando, con lo cual, consejo, si alguien está pensando en sacar un préstamo, preferentemente por un proyecto y no para cubrir gastos mensuales, esperen un poquito más, esperen algunos meses más porque la tasa va a seguir bajando. Y si alguien sacó un préstamo en el último año, año y monedas, seguramente le va a convenir cancelar ese préstamo con un préstamo actual porque va a pagar una tasa menor. Seguimos. Bueno, el otro punto de la fórmula GPS es el interés compuesto. Y esto sobre todo está apuntado no a la parte del crédito, sino a la parte de inversión. El interés compuesto es lo que permite que una inversión, cualquiera sea, a lo largo del tiempo se multiplique muchísimo. Si ustedes ven el gráfico, el 0, el 5, 10, 15, 20 son años. Y la columna de la I de vertical son saldos en dólares, ¿no? Es un ejemplo. Pero fíjense cómo la curva crece exponencialmente a mayor plazo. De 0 a 5 años crece un poquito, pero si nos vamos hasta 20 años, por ejemplo, crece 5 veces más. ¿Y eso por qué es? Porque el interés compuesto es un concepto en donde uno invierte una determinada cantidad de plata y a medida que esa plata va generando intereses, esos intereses se vuelven a reinvertir y se empiezan a multiplicar a lo largo del tiempo. Entonces, el interés compuesto muchas veces muestra que con inversiones relativamente bajas, estoy hablando de menos de $100.000, que por supuesto es muchísima plata, pero también en muchos años quizás no es algo imposible de alcanzar, o 20.000 o 50.000, lo que sea. Si ustedes ese dinero lo invierten sistemáticamente a lo largo de los años, bueno, van a poder multiplicar por muchas veces ese capital inicial. Hay una frase muy conocida que dice que el mejor momento para hacer una inversión a largo plazo con interés compuesto es cuando uno tenía 5 años, 10 años. De hecho, hoy se está empezando a usar mucho que los padres o los tíos o los abuelos a niños pequeños de 10 años empiezan a darle $100, $500, $1.000 y lo empiezan a poner a invertir y eso empieza a generar inversión e ingresos durante muchos años. Ese es el mejor día para haberlo hecho, cuando éramos jóvenes. El segundo mejor día para hacerlo es mañana. No importa la edad que cada uno tenga. El segundo mejor día para hacer esto, para las personas que, por supuesto, tengan la capacidad de tener un ahorro y de poder invertirlo, es mañana. Así que quédense con ese concepto porque es importante. Bueno, entonces repasamos los 5 ítems de la fórmula. Ganar el control con la planilla, anotando todos los días los gastos que tenemos. La regla 50-30-20, tratando de respetarla en los casos que se pueda. 50% de mis ingresos a gastos fijos, el 30% a variables, el 20% lo ahorro. En el caso que no tenga capacidad de ahorro y tengo que distribuir entre gastos fijos y variables, revisar si esa relación es correcta o no, o hay una oportunidad de cambiar algo. Generar un fondo crítico que tiene que ver con los ingresos de un mes, multiplicarlo por 6 y tener ese resguardo ante cualquier eventualidad.
el juicio al crédito, tratando de no tomar crédito para cubrir gastos corrientes, gastos rutinarios y mensuales, sino tomarlo para algún proyecto que pueda generar ingresos y revisar si hay alguien que esté pagando mínimos de tarjeta o que esté usando acuerdos de cuenta corriente, revisar y en todo caso cambiarlo por un préstamo personal para, para poder bajar el costo del interés y la magia del interés compuesto que vimos recién, tratar de invertir a largo plazo es la mejor receta para obtener una buena rentabilidad. José, Bueno, acá queríamos dejar como rápidamente pasar por esto, por el tema de algunas estafas que hay a través de medios electrónicos, rápidamente como para que lo tengan en cuenta, el phishing y el malware. Volvé, por favor. Ah, ok. No intento de engaño para que tus datos o hagas clic en links que son falsos, siempre hay que mirar cuando llega el nombre de alguien, apoyar el mouse y fijarse cuál es la dirección de correo, sobre todo de entidades financieras, ¿no es cierto? Y el malware es un programa que se mete en una PC o celular para robar, espiar o dañar. Dejamos este mensaje, no abrir links raros, si te llega un mensaje muy sospechoso, no hagas clic. Bueno, el tema de compartir contraseñas y códigos. Ningún banco va a pedir contraseñas por WhatsApp o mail. Actualiza con frecuencia tu celular y computadora de sus antivirus y desconfía siempre de los mensajes urgentes. Eh, es parte de administrar, de tener una buena administración. En síntesis, como les decíamos al principio, ¿no es cierto? Manejar bien el dinero, los ahorros, las inversiones a esta altura de la vida es vivir mejor. Para eso hay que tomar buenas decisiones que nos permiten vivir con tranquilidad, disfrutar esta etapa de la vida. Con una buena planificación se alcanzan los objetivos, no importa los objetivos, y esto me parece que es importante remarcarlo porque nosotros hoy estamos a través de ustedes en una charla abierta también en la comunidad, donde desconocemos también cuál es la situación económica de cada uno y sus capacidades de ahorros, pero siempre planificar y alcanzar objetivos, no importa la situación, el estatus económico que tenga cada individuo o cada familia, es importantísimo hacerlo. Esto también te permite lograr libertad y multiplicar lo que lograste, que decía Hernán respecto al interés compuesto, que es la inversión a largo plazo mediante inversiones cortas que se vayan renovando con ese interés. Nos parece que eh, nosotros, más allá de la experiencia que tengamos en todos los instrumentos financieros que nos dedicamos también a hacer consultorías o a explicar cada uno de los instrumentos financieros y qué se puede invertir mejor, me parece que una charla de este tenor para nosotros, Marcelo y Flor, nos pareció muy interesante partir de cero, de una base de empezar a educar financieramente a la comunidad, ¿no? Y con algo muy sencillo que tiene que ver con cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos y bueno, y cómo manejar, sobre todo en realidad, creo que todos nosotros lo que mejor podemos hacer hoy en el día a día es manejar los gastos. Los ingresos en general son más estables, uno tiene un trabajo que a veces depende de un montón de circunstancias poder generar más ingresos en el corto plazo, pero sí manejar los gastos como para que nos quede un pequeño o gran ahorro que nos permita esto que es vivir mejor, administrar nuestro dinero. Es un paso este para educar un poquito financieramente a la comunidad, que la verdad que nos pone muy contentos. Bueno, Ernie, nuestros no, contactos. estamos, agradecerles a todos. Como decía José, para nosotros es un gusto, es un placer haber estado acá, poner nuestro granito de arena, compartir lo que hemos aprendido a lo largo de tantos años. Me parece que es importante compartir conocimiento, es algo que cada vez se hace más y nos parece muy sano
Por supuesto que es, como decía José, un primer paso muy simple, muy llano. En todo caso, cualquiera que esté interesado en profundizar más o le quedó cualquier duda de lo que estuvimos diciendo o está interesado en ver opciones de inversión o ver otro tipo de alternativas en cuanto al wealth management y cómo administrar el patrimonio de cada uno, estamos a disposición. Acá están nuestros contactos y por supuesto, insisto, cualquier duda que haya quedado también estamos totalmente disponibles como para tratar de resolverlos y acompañarlos porque nuestro objetivo es haber aportado un granito de arena en que cada uno de ustedes hoy se lleve algo que no sabía, que no tenía o que haya repasado con esta charla y que les sirva para lo que viene y para proyectar su vida. Así que muchas gracias, por supuesto, a todo el equipo de Hirsch y Estamos quedamos a abiertos disposición de a ustedes. preguntas Creo que ahora. hay, no sé si habrá alguna consulta. Sí, gracias Hernán, gracias José. La verdad que yo siempre digo lo mismo, uno maneja un montón de datos todos los días, cuando los puede juntar todos tiene información, pero cuando los puede aplicar en la vida cotidiana lo que tiene es conocimiento. Y eso es lo que tratamos en GIRS de hacer desde todos los ámbitos y esta vez creo que por primera vez en educación financiera. Siempre lo hacemos seguramente en otros ámbitos y realmente me pone muy contento esta posibilidad. Por supuesto, hemos abierto a las preguntas. Les recuerdo a todos la forma en la que vamos a hacer las preguntas es, acá ven al pie de mí mismo, dice Centro Hirsch, me mandan las preguntas en el chat interno de Centro Hirsch y vamos a seleccionar algunas. Ya hay algunas cuantas y sin mediar más tiempo las voy a hacer. Hernán, José, Hernán, Dale. cada uno responde de acuerdo a cómo lo siente. La primera pregunta que recibí es, invertir en propiedades, en real estate, en departamentos, en casas, para ponerlo en términos cotidianos, ¿les parece una inversión mejor, igual o peor que otras alternativas? Invertir en real estate, en propiedades, puede ser mejor, igual o peor que otras alternativas. Sí, exactamente. Nosotros tenemos como cultura en la Argentina, por nuestros antepasados, ¿no es cierto? El tema de invertir en ladrillos, ¿no? Hay algo muy adentro de la cabeza que es invertir en ladrillos. Es posible que sea en algunos casos, depende. Insisto, depende contra qué lo estamos evaluando, depende cuál es el objetivo, depende cuál es el capital, depende cuál es la renta. Hay compañías que están armando cosas muy interesantes en real estate y otras no tanto. Es tal cual como dice José, solamente un dato para complementar. Hoy el costo de construcción está caro, Muy ¿sí? bien. Está de hecho en récord histórico, Ujú. con lo cual históricamente había un margen alrededor del 30% para una inversión en real estate desde cero. Hoy ese margen está muy escueto, está mucho más corto porque el costo actual de construcción está muy elevado. Entonces, siempre obviamente, como dice José, es una tranquilidad, es una seguridad. Obviamente, si la idea es ir con un desarrollador de cero, hay que ver muy bien cuáles son los pergaminos de ese desarrollador, cuáles son las obras que haya realizado, cuál es el background que tenga, pero pero como concepto, hoy es un momento particular en donde el costo de construcción está bastante elevado. De hecho, las propiedades usadas hoy están a un precio quizás con un margen de crecimiento mayor. Si hoy me hacen una pregunta y me tienen que decir elegí entre comprar una propiedad usada o algo de pozo a desarrollar, en este contexto recomendamos una propiedad usada. Bueno, muchas gracias. Bueno, Otra pregunta que recibimos es, la leo textual, ¿sí? Porque es más dale. fácil. Entiendo que al crear una reserva por 6 meses es para gente que aún está activa, pero ¿qué pasa cuando la gente ya está jubilado y tiene que planear? ¿Cuánto tiempo le alcanzarían estos fondos disponibles? Es decir, reinterpreto la pregunta es, en una persona que no está en edad económicamente activa, ¿cuál sería la recomendación de una reserva para poder estar lo más tranquilo posible, entendiendo que
En el caso que pueda, definitivamente, ¿no es cierto? Sí, yo Bueno, creo que es un ejemplo, hay cuestiones que no es que sean teóricas, son recomendables, ¿sí? En- el destino, digamos, de esa reserva puede ser infinito, porque es un imprevisto, quiero decir, ¿sí? Lo que dejamos como concepto de esto, porque claramente la pregunta que apuntás hace muy difícil, Marcelo, de contestar, ¿no es cierto? Digo, si mi capacidad de ahorro es no sé, de 10.000 pesos por mes, 60.000 pesos no me van a solucionar más que dos medicamentos. Está absolutamente claro. Digamos que en el marco de tomar ciertas previsiones, es aconsejable tener un fondo ante cualquier imprevisto de 6 meses. ¿Sí? Ahora, Bueno, depende para qué. perdón, Perfecto. complemento con esto. Si una persona no está teniendo ingresos, ¿sí? Evidentemente algún patrimonio ahorrado tiene, porque si no, no podría vivir. Entonces, lo que puede hacer es el cálculo inverso. No tengo un ingreso mensual, pero sí sé cuánto gasto por mes en líneas generales, cuánta plata por mes necesito para vivir. Entonces, si yo cuento con un dinero ahorrado a lo largo de toda mi vida y mi intención es vivir de ese dinero ahorrado ahora que no genero ingresos, entonces la idea sería de todo ese dinero que yo tengo ahorrado, separo 6 meses de gastos Y para tenerlos a la mensuales vista. para poderlos tener disponibles ante cualquier necesidad y el resto empiezo a estructurar distinto tipo de inversiones a corto, mediano y largo plazo que me puedan dar un rendimiento de interés que sea el nuevo ingreso que yo voy a tener ahora en esta etapa de mi vida. Como idea. Perfecto. No sé si Avanzo con más. concretamos. Sí, 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 avanzo con más preguntas Dale. para poder cumplir con todos. Eh, ¿Cómo puedo diferenciar una inversión segura de una inversión riesgosa? Bueno, eso es parte de los instrumentos financieros que nosotros damos cursos de eso de instrumentos financieros. Básicamente, para contestar muy rápido, Marcelo, hay instrumentos de riesgo y instrumentos que no tienen riesgo. ¿Sí? Un plazo más allá del, no sé, un depósito a plazo fijo en un banco, te van a pagar un interés por un capital que pusiste, el riesgo es que tiene una garantía de Banco Central, no sé, que se funda el banco, pero digamos que no es así. Una acción de una empresa privada tiene una volatilidad en el mercado que genera un riesgo. Depende el apetito que tenga el inversor, su apetito de riesgo, sea bajo, medio o alto, será el instrumento financiero que puede utilizar. Ahora, quiero dejar un concepto. Los dólares en la caja de seguridad tienen un riesgo, que no tiene que ver con que les haga un agujero en la caja de seguridad. Tiene un costo. Hoy tiene un costo de oportunidad. La plata dentro de una caja de seguridad no rinde nada. Fórmula de interés compuesto que dijo Hernán o determinados instrumentos financieros que pueden rendir mucho más que tener dólares ahí adentro que estén oxidándose. Perfecto. Y la última pregunta, sí, cumplimos con el tiempo y sobre todo el tiempo de ustedes tan generoso. ¿Cómo proteger nuestros ahorros en tiempo de inflación? Es decir, vamos a a la Argentina, ¿no es cierto? La inflación es en este momento más baja, en algunos momentos es más alta, pero todos sabemos que es variable. No sabemos con qué inflación vamos a encontrarnos en uno, Eh, dos, tres yo, o 6 meses. yo creo que es la gran pregunta, ¿sí? Uno se podría cubrir, creo, no sé, acá hay gente, me lo veo a mi suegro, que tiene su experiencia en vida. La verdad es que lo que pasó en los últimos 4 meses, ya no, que las tasas reales, digamos, las tasas que pagaban los bancos eran mayor que la inflación, era rarísimo. Quien en momento de alta inflación se cubre con moneda extranjera, con moneda más dura, dólar, después resulta que el dólar quedó planchado y no fue una buena inversión.
cómo cubrirse ante la inflación. Hay instrumentos financieros que pueden cubrir. Ahora, lo dicen, bueno, no me quiero meter en esto, pero digo, la inflación es algo que hay que desterrar. O sea, es un tema con el que no se puede convivir. Financieramente no se puede convivir con la inflación, quiero decir. Yo Bueno, comento esto y para redondear, yo creo que a la pregunta le agregaría una última parte, que es, ¿cómo me curo de la inflación? ¿Por cuánto tiempo? Claro, claro. Porque ahí está la clave. Si es una pregunta, ¿cómo me curo de la inflación en la Argentina? Con las vueltas que ha tenido la Argentina, que muchos acá las conocen muchísimo mejor que yo por haberlas vivido en carne propia, es muy difícil de responder. Seguramente es una pregunta que tiene distintas respuestas en distintos momentos de la vida económica del país. En este momento en particular, todo indica que la inflación va hacia la baja, no por un tema político, ni quiero entrar en eso, sino por las variables macro en donde la no emisión, el superávit fiscal en cualquier país del mundo, más tarde o más temprano, hacen que la inflación baje. Y eso está ocurriendo y va a seguir ocurriendo en los próximos años en la Argentina. Entonces, en definitiva, hay una inflación del 20% anual, del 15% anual, del 10% anual, que es lo que se espera para el año que viene o el otro, es más fácil de ganarle que una inflación del 100, 150 o 200 como hemos tenido en años No, 2021, 2022, 2023 y en la historia argentina, ni hablar. Entonces, a medida que la inflación baje, la cantidad de instrumentos financieros, no solo para cubrir la inflación, sino para ganarle a la inflación, va a haber cada vez más. Cuando la inflación sube y se descontrola, ahí es no, muy difícil de ganarle. En este escenario hay muchos instrumentos que hoy están rindiendo más allá de la inflación y son instrumentos con un riesgo bajo. Con lo cual ahí, nada, cualquier duda o cualquier no interés pregunto. que cualquiera tenga en profundizar, nos escribe, nos llama y podemos charlar al respecto sin ningún problema o podemos hacer una nueva charla en el futuro, bien. Marcelo, enfocándonos en alternativas de inversión. Hernán, José, una pregunta última porque no quiero dejar a una sola persona colgada de preguntas, pero abuso de vuestra capacidad de síntesis. La pregunta es concreta. ¿Qué opinión tienen sobre los seguros de retiro? Traten de Bueno, sintetizar la respuesta. Ese es el desafío. voy a contestar así. Yo tengo uno, Bien, qué así que capacidad de síntesis. Muy lo bien. recomiendo. Y voy a dar y voy a dar otra respuesta. Yo tengo 60 años. Lamentablemente no tengo uno. Ah, bien, muy bien. Bueno, la verdad, un gusto, un placer. Bueno, gracias Nati, gracias Flor por haber organizado tan Gracias, Flor. bien esta charla. Gracias. Gracias Hernán, gracias José. La verdad que es una alegría para nosotros, no solamente este comienzo de este ciclo de charlas, sino haber abordado un tema que es totalmente diferente al nuestro. Por supuesto, van a recibir de parte de desarrollo una encuesta y en esa encuesta, si tienen interés en hacer otros cursos, como ofrecía recién Hernán, los podemos hacer para otro ciclo más adelante, porque la verdad que estas son actividades abiertas a la comunidad, porque y a la comunidad abierta, son clases, cursos abiertos a la comunidad abierta, y lo que nos interesa es que realmente tengan impacto positivo. Así que bueno, muchas gracias Nati y Flor por organizarlo, muchas gracias José y Hernán por estar. Y muchas gracias a todos ustedes, porque sin nuestra audiencia, pues no hubiéramos tenido ninguna charla de nada. Muchas gracias, que tengan Gracias. una linda tarde y un buen Gracias. descanso. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.